Hola, bendiciones, bienvenido a Charlando con Estrella Podcast, un espacio que hablamos desde el corazón, sin filtro y con propósito de Dios. El día de hoy tenemos un episodio muy especial y muy significativo para mí. Hoy no solamente tengo invitados, tengo a mis padres aquí presentes. Ellos son padres de 3 hijos, 2 sin discapacidad y una con discapacidad motriz, y hoy vamos a hablar de lo que ha significado para ellos este camino, no solo como padres, sino como familia. Así que te invito a que te quedes el día de hoy a ver este episodio. Bienvenido, mamá y papá, preséntense por favor. Soy el hermano Jorge Sosa Luna, el papá de Estrella. Bendiciones, mi nombre es de la Luz San Germán Melchor, soy la mamá de Estrella. Para empezar, cuéntenos cómo se conocieron. Bueno, ¿cómo nos conocimos? Nos conocimos en Villahermosa, Tabasco. Trabajábamos en la agencia Dodge. Ella era cajera del taller mecánico y yo era bodeguero, era del almacén. Nos conocimos a la edad de 20, yo tenía 22 años y ella 19 años, más o menos. Así es, yo venía de mi pueblo, soy de Oaxaca, venía de mi pueblo a trabajar y conseguí trabajo ahí en la Dodge, se llamaba Cruiser, ¿verdad? Crufer de Tabasco. Cruiser de Tabasco, y ahí nos conocimos. Fue un noviazgo corto, ¿verdad? ¿De cuántos meses? Como 6 meses más o menos. ujú. ¿Y Fue dónde como se de casaron? Bueno, nos casamos en Macuspana, Tabasco. Ahí nos casamos Por lo civil. por lo civil. Y posteriormente nos casamos por la iglesia en Santiago La Hoyaga, Oaxaca. Por la Iglesia Católica, porque nosotros aún no conocíamos De Dios. la palabra y mis papás pues fueron católicos y pues nos casamos por la Iglesia Católica en La Hoyaga. ¿Y al cuánto tiempo de casados tuvieron su primer hijo? A los 2 años, nació nuestro primer hijo, que se llama Jorge de Jesús. No. ¿Cómo describirían? Ya dije que tengo 2 hermanos, tienen 3 hijos. ¿Cómo describirían a cada uno? Pues cada quien tiene sus diferentes caracteres. O sea, son diferentes todos. Tal vez Jorge, su carácter es diferente al de Juan. Y el carácter de Estrella es diferente también. O sea, el carácter de Estrella viene siendo como el mío y Juan. Y el carácter de Jorge pues viene siendo como su mamá más fuerte. ¿Cómo nos describirías a cada uno? Uno serio, callado, pero siempre está presente. Juan muy inquieto, muy hiperactivo, pero de buen corazón. Estrella es la alegría de la casa. Inquieta. Inquieta, habla mucho, muy extrovertida. Muy castrosa. Ella no se queda callada, siempre tiene algo que decir, una pregunta que hacer. ¿Y qué hace único a cada miembro de la familia? Bueno, sabemos que ya somos más en la familia, pero hablando de nosotros 5, ustedes, mis padres y mis hermanos y yo, ¿qué nos hace únicos a cada uno dentro de la familia? ¿Cómo es que esa familia se ha complementado?
Pues se ha complementado. Yo, por ejemplo, sí he tratado de que mi familia siempre esté unida. Siempre he tratado de que mis hijos, pues a pesar de que yo he luchado mucho por trabajar, que lo que yo no tuve de niño, pues que ellos lo tuvieran. Más mi hijo, mi primogénito, Jorge, Juan, Estrella, que tuvieran lo que más indispensable, para que no le faltara a ellos lo que a mí me faltó. Y esa es la unión y la alegría, pues, de mis nietos. Como es un complemento tremendo de mis nietos, de Raquel y de Pablo, para que así pudiéramos formar una familia, la familia Sosa, San Germán. ¿Cómo era? ¿Qué hace único a cada miembro de la familia? ¿Qué hace único? ¿Cómo se han complementado para ser la familia que es hoy? La unidad sobre todo, la paciencia, que a pesar de nuestras desavenencias muchas veces tratamos que la convivencia nunca se pierda. Tratamos de que a pesar de las desavenencias que muchas veces tenemos, somos muy unidos, tratamos de complementar quizá el trabajo de Juan, que es lejos, el trabajo de Jorge, el trabajo que tenía mi esposo, pero quizá una vez cada 15 días, una vez al mes, nos reunimos, comemos todos juntos y eso la unidad sobre todo. Para los que no saben, mis hermanos, cada uno nos llevamos 4 años. Es como si mi mamá nos hubiera planeado 4 años, 4 años, 4 años. Y pues Jorge tuvo 4 años a mi mamá, para él solito, y después nació Juan, 4 años y después 4 años. Y ahora sí viene la pregunta fuerte. Entramos en una parte muy importante de su historia y como padres de 3 hijos, y ya dijimos que, que cada uno nacimos en diferentes tiempos, pero ¿cómo fue el momento del nacimiento y qué factores lo llevó a hacer un nacimiento prematuro? Mi esposo fue marino, perteneció a la Armada de México, entonces a ellos lo movían mucho de cambio. A él lo movieron acá a México, a la base aeronaval de México, y los planes que habíamos hecho era yo irme a Oaxaca con mi mamá. Pero como les digo, siempre hemos estado juntos, siempre hemos estado unidos, y él me dice, no, mejor vente a México. Y pues yo agarré a mis hijos y nos venimos a México. Los dos primeros nacieron a término, pero acá se me desarrolló la presión alta, no, la presión baja, ¿verdad? Baja. La presión baja, la altura, el inscribir a los niños a la escuela y estar sola porque mi esposo, pues su trabajo era muy demandante, me afectó realmente, y Estrella nació por eclampsia. Ya cuando llegué al hospital, pues ya estaba convulsionando y había de dos, o salvar al producto o salvar a la mamá. Y habiendo dos niños anteriores, pues lo más factible era la mamá. Y me, me dijeron que antes de mi nacimiento, les hablaron de Dios. ¿Cuál es su testimonio para cómo conocieron a Dios? ¿Cómo los llevó de la mano para ese momento? Bueno, yo conocí de Dios estando yo en la Armada de México. Un muchacho que me estimaba mucho. Veía cómo tomaba yo casi todos los días, casi 3 días o semanas. Y él me vio y me dice, no, mira, ¿sabes qué?
estás mal, estás haciendo mal, porque tienes muchos problemas. Entonces él me dio el mensaje, una vez me dio el mensaje y me dice, mira, Cristo te ama, tú eres buena persona, se ve que eres muy buena persona y para Dios servirías de mucha bendición. Yo te aseguro que, ¿por qué no pruebas a Dios? Me dice. Y, y una ocasión que me emborraché y amanecí, me di cuenta, Dios me abrió los ojos, ¿no? Por el mensaje que él me había dado. Y, y me fui yo solo, me fui a una iglesia en Coatzacoalcos, Veracruz. Me fui a una iglesia y me recibieron con todo cariño, me recibieron con mucho amor. Y el pastor aventó un mensaje que a mí me gustó mucho y me llegó mucho al corazón. Ese mensaje fue el inicio de mi carrera como cristiano. Él estaba hablando del el Salmo 91. Entonces yo me agarré del Salmo 91, me lo aprendí de memoria y y ahí fue un complemento cuando me dieron de cambio para acá, para la Ciudad de México y nos venimos, bueno, me vine yo primero. Mi esposa comentó que yo le dije que se viniera. No, fue mi suegra la que dijo, vete atrás de Jorge. Y entonces, de ahí, no empezamos ¿cómo se llama? A buscar cuartos aquí en la Ciudad de México y así, poder, vivir aquí en la Ciudad de México. Sí, como dice mi esposo, desde que nos casamos fue una época muy, muy difícil, ya que por su trabajo, pues era muy dado a beber, a tomar mucho, no, Lo arrestaban. sí tomaba bastante y pues había problemas en su trabajo, pero como dice él, Dios nos preparó, porque eso fue hace 29 años, casi 30 años, de que Dios nos rescató eso. Una anécdota es que para un 10 de mayo él nunca había tenido ningún detalle para conmigo y vivíamos en el cuarto piso. El cuarto piso. Vivíamos en el cuarto piso y del edificio de la Armada y mi esposo aún con lluvia llegó con flores, llegó con pastel. Hasta los vecinos se sorprendieron y desde ese momento yo creo que Dios nos apartó para lo que había de venir. Órale, qué gran testimonio de escuchar que mi papá era un borracho y se quedaba tirado a ese cambio radical de un día para otro. Y ¿cómo fue el momento en que recibieron el diagnóstico de mi discapacidad? ¿Y qué sintieron en ese momento? Bueno, yo estaba en la Armada de México hace turnos de guardia. Entonces yo estaba, en ese tiempo era yo cabo en ese tiempo. Y me hablaron como a las 12 de la noche, le hablaron ahí al módulo de ahí, hablaron y que el cabo Jorge Sosa se presente al hospital porque su esposa está grave, está dando a luz a su hija. Yo estaba durmiendo cuando me hablaron y Jorge dice, pues, tienes problemas, tu esposa está en el hospital, internada y está grave. Pues tiene, sí, bueno, gracias, le digo, ya agarré, me paré y fui con el capitán, el de turno, y como las cosas, Dios mueve todas las cosas. Cuando yo llegué, ya él estaba en la escalera, ya él estaba, me dice, ¿qué pasó, Sosa? No, le digo, pues dice, sí, agarra y me dio su llave de su carro y agarró un chofer y le dice, llévate a Sosa al hospital, y ve la situación, me vienes y me avisas. Si quieres, si es necesario que te quedes, te quedas y ya mañana me traes el carro, no hay problema.
Pues yo desde el momento que me dieron, que me hablaron, yo me puse a orar, le puse lo puse todo en la mano de Dios. Le digo, Señor, yo siempre he creído en tu santa voluntad, siempre he creído lo que tú haces. Nunca podré yo reclamarte lo que me pasa, si no es porque tú lo has dispuesto. Entonces, me fui en el carro al hospital. Cuando yo llegué, ya mi esposa ya la tenían en cama, en cuidados intensivos. Y cuando vi por primera vez a Estrella, una niña muy inquieta, chiquitita, sí, mira, chiquitita, porque Estrella, por si no lo saben, Estrella nació de 6 meses, pesó 780 gramos, era una cosita, era chiquitita, pero yo le decía al Señor, Señor, no importa cómo venga mi hija, no importa en qué situación la tengas, porque me dieron el diagnóstico que tenía que quedarse 3 meses en la incubadora. Y le decía yo al Señor, no importa, pero tú dame a mi niña. Si es tu voluntad, dame a mi niña, como venga, no importa. Para mí va a ser una bendición. Y así fue que nació Estrella. En esa situación nació Estrella. La atendieron muy bien, tuvo 3 meses en el hospital naval. Yo iba seguido, me daban permiso para ir a ver la Estrella. Y a su mamá, ella tuvo no sé cuántos días. ¿Cuántos días estuviste internada? Estuve un mes en coma después del parto. Sí, ella estuvo un mes internada. Y yo pues ya me quedaba yo en el cuartel, comía yo ahí y todo eso, y ya nada más me iba yo para allá a verlas. Pero gracias al Señor, todo se facilitó. Cuando uno anda en las cosas del Señor, este, eh, todas las cosas son para bien. Entonces tenía yo mi pastor, a Rubén Velasco Carranco. Él era el que más me motivaba, el que orábamos juntos, pedíamos a Dios por ellos. Y así fue la situación de Estrella. Gracias al Señor, pues pudimos salir adelante en esa situación. ¿Y tu mamá, cómo fue el momento en que recibiste el diagnóstico? ¿Qué sentiste en ese momento? Pues realmente no fue ni un diagnóstico porque todo fue precipitado. Y yo los exámenes que me iba a hacer, mi presión estaba bien y nada más de la nada, pues me empezó muchos dolores y ya les tuve que decir a las muchachas donde rentaba, llévenme al hospital. Llegando al hospital, pues ya estaba convulsionando y no había más que sacar el producto. Y al salir de la coma, fue cuando me dijeron todo lo que había pasado. Entonces yo no podía estar estable porque me decía, ¿ha comprado 1 kilo de tortillas? Le digo, sí. Ah, pues quítele la tercera parte. Eso pesa su hija. Y pues a mí me volví a poner mal otra vez. Y ya fue cuando yo la vi en la incubadora, fue cuando dimensioné lo que venía, ¿no? Fue cuando los doctores te dicen, no, pues puede quedar con muchas secuelas por la inmadurez de su nacimiento, por los 6 meses, por 780 gramos de peso, pues puede haber muchas secuelas. Y en sí ella nació con broncodisplasia pulmonar, sus pulmones estaban muy fibrosos y no lograba respirar bien. Recuerdo que yo ponía a mis niños a verla. Si dejaba de respirar, la tenían que mover. Y en la incubadora igual. Las enfermeras cuando ya sonaba pi, 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 el aparatito es porque ya Estrella dejaba ¿cómo se llama? De respirar y ya iban y la movían y volvía otra vez. Pero siempre nosotros desde que llegamos buscamos iglesia, encontramos con el pastor Rubén y fue de gran apoyo moral, espiritual, fue de gran apoyo. Sí.
¿Y sus hijos quién los cuida? Bueno, mis hermanos, ¿quién los cuidaba? Tengo una hermana, muy querida hermana en Villahermosa, Tabasco, Nancy San Germán, la cual mi esposo se comunicó con ella y ella tomó el primer avión y vino y se los llevó a Villahermosa, Tabasco. Estuvieron los 3 meses en lo que Estrella salía de la incubadora. Ya me los trajeron. Y para las demás circunstancias que hubo en la vida de Estrella, había unos hermanos muy queridos, los hermanos Torres, que ellos con mucho amor los acogían en su casa. ¿Hubo miedo, incertidumbres, preguntas a Dios? ¿Cuestionaron a Dios? ¿O llegó eso a cruzar por sus mentes? Yo creo que ante cualquier situación no se cuestiona a Dios, sino se medita, ¿no? Se dice, ¿por qué? Bueno, Señor, ¿por qué está pasando? Pero cuando uno, en ese tiempo, realmente estaba yo muy entregado a Dios. Dios era mi fortaleza y sigue siendo. Pero en ese tiempo estábamos, en ese tiempo, mi fortaleza era tremenda, mi espiritualidad estaba muy encima de todo. La forma de creer en Dios era lo mejor que tenía en ese tiempo. Tenía yo 32 años. Entonces, a pesar de eso sigo creyendo y realmente Dios para mí es lo más importante en mi vida, ¿no? Pero cuando yo supe del problema de Estrella, yo todo lo dejé en las manos de Dios. Yo sé que el Señor, siempre yo he confiado en la voluntad de Dios. Él es que hace la voluntad. Como decía yo con un amigo, Dios tiene millones de ojos. Puede solucionar un problema de uno hasta millones porque Él ve en todas partes. No hay nada imposible para Dios, para cuando nosotros tenemos la certeza y la seguridad de que Dios va a hacer las cosas. Entonces, no sentía yo esa incertidumbre, sino la confianza. Siempre he tenido la confianza y la seguridad en Dios. No importa la situación, siempre yo he visto que las situaciones empeoran tu enfermedad, empeoran tus problemas. Pero si tú estás seguro de lo que Dios va a hacer, no tienes por qué temer. ¿De tu parte más si hubo miedo, incertidumbre, preguntas a Dios? Sí hubo miedo porque no era la única bebé que estaba en el área de incubadoras, de prematuros. Había muchos bebés y cuando muchas mamás íbamos a verlos, había incubadoras vacías, que ya los bebés pues ya no habían sobrevivido. Y entonces sí, en esa parte sí hubo miedo, incertidumbre de ir y llegar y quizás ver la incubadora vacía, ¿no? ¿Y cuál es la otra? ¿Preguntas a Dios? Preguntas a Dios, sí, de mi parte sí, porque mi carácter, decía mi esposo, quizá es un poco fuerte, pero a la vez soy muy sensible y yo le decía, porque a mí sí soy la más débil, porque a mí sí no tengo la fuerza para ayudarla a salir adelante. Pero al mismo momento Dios respondía y me dio la fortaleza para criar a 2 hijos en edad escolar, uno en kinder, otro en primaria. Y Estrella con su problema de que no respiraba bien. Y para colmo, mi esposo lo habían mandado a Veracruz, ¿verdad? Entonces yo tenía que quedarme sola a atenderlos. Sí, hubo algunas noches crisis, porque yo sola en México, sin familiar,
sin nadie que te acompañe, sí, fue realmente muy difícil. Y sí, hubo un cuestionamiento y algunos decían, no va a poder, no va a poder con tanto el paquete. ¿Y cuáles eran sus expectativas sobre mí antes y cuáles son sus expectativas sobre mí ahora? Bueno, como te decía yo hace rato, eh, cuando uno tiene la certeza y la seguridad en Dios, el Señor sabe en qué situación estabas y el Señor sabe para qué era. El Señor trae a todos los niños con un propósito. Entonces, es de los padres cuidar y educar a sus hijos y llevarlo a un camino que el Señor quiere. Enseñarle lo que es lo bueno y lo malo. Entonces, yo siempre te puse en la mano de Dios. Que el Señor, todas las expectativas que tú pudieras tener, lo podrías lograr. Y yo siempre le he dicho a mi esposa, Estrella va a ser algo grande. Quiero platicarle algo. Cuando Estrella nació, ya la teníamos en la casa. Ya estábamos en la casa. En cierta ocasión se nos puso mal. Y le digo a mi esposa, no, pues vámonos, llegué del trabajo y le digo, vámonos al hospital. Pues hay que llevarla porque se está ahogando. Estrella se ahogaba y se moría. ¿No? Entonces, la llevamos y ahí en el metro Oceanía ya no sentía Estrella. Y le digo a mi esposa, no, pues sabes que ya no siento a la niña. Y yo la llevaba cargada, ya no la siento. Y ella empezó a llorar, mi esposa. Pero cuando yo la abrí, así abrí y la quedé viendo y volteé a ver, yo vi un resplandor blanco que nos cubría. Ya mi esposa no la vi, sino nada más estaba Estrella y yo y el resplandor. Algo maravilloso. Y, y, y empecé yo, como la tenía yo en mi brazo, empecé a que empezó a mover, Estrella, se empezó a mover. Tardó para mí fue algo maravilloso y pensé que habíamos tardado un montón, pero fue muy rápido. Cuando desperté o de esa ilusión, vi mucha gente alrededor que nos estaban ya apoyando, ¿no? Y entonces la gente empezó a llamar, ¿a dónde la llamaban? Le decían a mi esposa, ¿a dónde podemos llamar para que se lleven a la niña rápido? Y sí, llamaron luego al hospital naval y llegó la ambulancia y se la llevaron y la estabilizaron y no, dice la niña está bien y todo eso. Pero ese es un milagro, por eso Rubén dice, no te hubieras llamado Estrella, sino milagro. ¿Cuáles son mis expectativas de un principio hasta ahorita? Pues que yo siempre todo se lo puse a las manos del Señor de Estrella, para que fuera una sierva de Dios. En ese tiempo Estrella ha participado en infinidad de veces en la iglesia, pero tenía participación de cuando era la escuela dominical y ahorita pues ya el Señor la está usando de una manera diferente, una manera más específica, la está llevando a otros ciertos niveles donde puede ser de gran ayuda y de bendición para muchos niños con discapacidad. Dios tiene su propósito y Dios conoce el corazón de Estrella. Entonces, esas son mis expectativas. ¿Cuál? Seguir avanzando, porque Estrella antes no cantaba, no hablaba bien, hablaba muy poco, porque tenía su voz, tenía cerrada, el Señor le ha estado abriendo su garganta, ya habla más, ya tiene más fuerza para hablar, y eso son expectativas que el Señor está haciendo poco a poco, llevándola
a un cierto nivel muy alto. ¿Y tú, Ma, cuáles son tus expectativas antes y ahora? Antes, la recuperación de Estrella después de todo lo que se vivió al nacer, como dice ella, siempre ha sido terapias. Desde los 6 meses yo la metí a una escuela especial donde eran terapias porque ella no movía ni un músculo, no, ni se volteaba ni nada. Entonces su vida ha sido muchas terapias y yo recuerdo su primer terapista me dice, viene con el afán de que ella se mueva, camine, se desplace como ella pueda, se comunique como ella pueda, o nada más viene a perder el tiempo. Si viene a perder el tiempo, pues enciérrala en su casa junto con usted. Entonces a mí eso se me quedó grabado. Yo decía, Señor, a como ella pueda comunicarse, a como ella pueda desplazarse. Ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho cansancio, pero ella desde chica cumplió uno de los propósitos que yo tenía para ella, que ella hablara, que ella caminara, aún con sus limitaciones. Ahora de grande, ella se ha puesto muchas metas y nosotros cuando vamos al Ivo, pregunta cómo estoy yo ahí, y le digo, yo soy los pies de Estrella, ¿no? Y un día ya no espero ser los pies. Yo quiero que ella sea independiente, que ella se realice en el trabajo que ahora tiene en la obra de Dios. ¿Y por qué no? Que un día yo la pueda ver con un compañero. Mm. Y, ¿cómo ha sido criar a sus dos hijos en este contexto de tener una hija con discapacidad? Muy difícil. Pues siempre hemos tratado de que nuestros hijos entiendan que tienen una hermana con discapacidad. Juan y Jorge siempre han tratado ellos de entender cuál es la situación de Estrella y y comprenden y entienden que ella necesita más cuidado que ellos. Ellos, a pesar de todo, cuando eran niños, ellos lo cuidaban, la cuidaban bien, le daban, se daban cuenta de que Estrella tenía limitaciones, o tiene limitaciones, pero ellos, trataban siempre de protegerla, ¿cómo se llama? De cuidarla. Por cierta ocasión a Jorge se peleó con un muchachito que la difamó y mi hijo, le pegaron a mi hijo, pero mi hijo defendió a su hermana. Y Juan también es otro que también siempre trató de defender. Y hasta ahorita, el día de hoy, Jorge la quiere mucho. Ella trata siempre de llevarse muy bien con sus hermanos. Y Juan, pues Juan, tiene la idea y la mentalidad de que su hermana todo lo que hace, pues él está muy contento porque él ve en Estrella mucha vitalidad, que no se, a pesar de sus circunstancias, no se va a dejar. Entonces Juan, a pesar de todo, siempre está pendiente de ella. ¿Y para ti, Ma? ¿Cómo ha sido criar a mis hermanos en este contexto de tener una hija con discapacidad? Como mamá, como mamá, pues ha sido algo pesado cuando estaban chicos y aún ahora, porque Estrella requiere mucho cuidado, Atención. atención, y cuando estaban chicos, pues ellos sí se ponían celosos porque Estrella ocupaba más tiempo de los dos, ¿verdad? Hasta que mi esposo un día habló con ellos y les dijo,
pues ustedes no se van a hacer cargo de ella cuando nosotros faltemos, ¿no? Y eso creo que los hizo reaccionar. Pero aún así ellos desde chiquitos la han tratado como una persona normal, ¿no? Recuerdo que en el hospital un doctor decía, no me la maltraten, ¿te acuerdas? Sí. El doctor Castillo le decía, no me la maltraten, no la agarren así, porque nos ha costado muchas noches de desvelos. Pero yo creo que esa parte de incluirla en sus pláticas, En sus juegos. en sus juegos aún pesados, aún en sus terapias, eso le ayudó bastante. Y sí, no digo que no, a veces entre ellos Se pelea. se pelean o tienen sus propias opiniones, pero han aprendido Entender. a entenderse. Éramos tremendos, jugábamos con las ollas de mi mamá, nos poníamos su bata, sus vestidos y hacía terapia de lenguaje con cajeta y un día nos escondimos atrás del sillón a comer cajeta y mi mamá le preguntó a mis hermanos qué hacemos ahí y ellos dijeron, estamos haciendo terapia con Tella, mamá, estamos haciendo terapia con Tella, ¿verdad, mamá? Así es. ¿Cómo? Bueno, este es más para mi mamá, porque pues ella es mi cuidadora 24/7, pero también para mi papá. ¿Cómo ha sido acompañar a su hija con discapacidad y al mismo tiempo a sus dos hijos? Bueno, yo siempre he estado pendiente de los tres. En cierta ocasión a mi hijo Jorge se lastimó y me llamaron y tuve que salir y irlo a ver y estaba llorando, papá, me empezó a decir, ¿no? Entonces, siempre he estado pendiente. Con Estrella, soy realista. Estrella, casi la mayoría de las veces, fue su mamá, ella es su pilar. Y ella siempre ha sido la que ha cuidado más de Estrella, porque yo por mi tiempo no podía yo. Pero siempre he tratado de estar pendiente de mis hijos, de Jorge, de Juan, que no le faltara nada, que siempre estuvieran bien. Y pero siempre he tratado eso de que estén bien, siempre estén bien. Pero mi esposo siempre ha sido él el proveedor, nuestro sostén, ¿no? En los momentos difíciles, él es el que sale a dar la batalla. Todos son diferentes, pero he tratado de estar siempre con ellos, respaldarlos, hacerles saber que aquí estoy, no hostigarlos, sino estar atrás de ellos nada más, de hacerlos saber que aquí estamos para ellos, en cualquier circunstancia. Y así ha sido hasta el día de hoy. ¿Qué retos han enfrentado como familia? Retos. Bueno, pues los retos. Cuando nosotros nos conocimos y empezamos a formar nuestra familia, teníamos a nuestros padres, a mi suegro, a mi suegra, a mi mamá, a mi papá. Y uno de los retos para enfrentar es cuando murió mi suegra, después murió mi papá. Y fue un reto muy difícil para mí y para mi esposa, porque pues ellos eran parte de nuestra familia. Ellos eran parte de lo que nace del corazón, no se olvida, pues. Y entonces, cuando murió mi suegra, pues, mi esposa se sintió muy triste, fue un reto muy difícil. Cuando murió mi suegro, un reto también para nosotros. Cuando murió mi mamá, mi papá, y el último cuando murió mi mamá. Ese fue un reto muy difícil. Y, y quiero comentar algo. Cuando mi mamá estaba enferma, cuando el COVID, yo ayunaba. Me acuerdo que ayuné como 7, 8 días, 12 días ayuné.
Y mi mamá, a pesar de todo, murió. Y yo le preguntaba al Señor, bueno, por qué te llevaste a mi mamá si yo ayudaba, yo hacía todo lo que la Biblia dice? Pero yo luego entendí que el propósito de Dios nadie lo puede cambiar. Él ya tiene su propósito y nadie puede cambiarlo en el mundo. Ni brujo, ni enfermo, ni médico, ni nada. Entonces, ese fue uno de mis mayores retos, la pérdida de mi madre. Fue esa uno de mayores. Cuando nació Estrella, cuando nacieron mis hijos, uno de los mayores retos es ver crecer a Estrella. Como con sus limitaciones, la veía yo, pensaba yo en ese tiempo qué va a ser de mi hija, pero el Señor me ha ido fortaleciendo espiritualmente, mentalmente, y entendiendo que Él es el único que puede solucionar toda la situación. Él tiene bajo control todo. No hay nada imposible para Dios. Como familia hemos tenido muchos retos, muchos altibajos, ¿verdad? El venirnos de Cuatza para acá primeramente, Sin nada. alejarnos de la familia sin nada, porque no traíamos ni una escolcha con qué taparnos. Dormimos bien. Mi esposo me hizo dormir en cajas. Ajá. Segundo reto, pues el cambio para mis hijos de escuela, de todo esto. Luego el nacimiento de Estrella, que sí Fue complicado. sí fue complicado para todos. Después ver a mis hijos crecer y que se casaran, Que se fuera. que se fueran, fue un gran reto, ¿no? Luego tener una casa y que nos derribaron, ¿verdad? Y como familia lo superamos. Con la ayuda de Dios lo superamos, esa casa que nos derribaron. Mi Estrella estaba chiquita, mis nietos estaban bien chiquitos y mi vida está llena de anécdotas. Yo le decía a mi nuera, hija, ya no te puedo dar nada, ve con tu mamá. Y mi nuera en ese momento me dijo, no, yo me quedo con usted. Y doy gracias a Dios por la vida de mi nuera, porque hasta ahora ella es mi compañera, ella es mi ayuda. Asistente. Ella es la que hemos estado juntas en las buenas y en las malas y hemos superado varios retos como familia. Muchísimos retos que sería innumerable decir, pero con la ayuda de Dios y como le decía antes, la unidad, aquí estamos. ¿Qué ha sido lo más hermoso que recuerden como familia? Como familia. Bueno, hay muchos. Cuando te retiraste. Hay muchos. Hay muchos. Bueno, cuando yo me retiré, tuve 27 años de la Armada de México. A mí me hicieron una ceremonia especial. No sé, cuando uno es cristiano y cae uno en la gracia y te ven como alguien que te aman, te quieren. Yo caía muy bien en la Armada de México. Todo se me facilitaba gracias al Señor. Me hicieron una ceremonia de despedida que no podemos olvidar mi familia y yo porque fuimos todos. Y nos sentamos, nos atendieron los almirantes, los grandes rangos. Jorge, pásale, tu familia, siéntense en la mesa especial que ellos siempre usaban. Y nos dieron una comida muy, muy rica. Estrella, el almirante, le decía, ¿qué quieres, hija? Lo que quieras. Y la Estrella, no, pues quiero esto. Y el almirante le decía, ven, hazle lo que la niña quiera, por favor. Y sí,
fue uno de los momentos muy, muy, muy felices que tuvimos entre familia. Y otra de los momentos felices que recuerdo, cuando íbamos a Tabasco a visitar a mi mamá, cuando íbamos a La Hollada a visitar a mi suegro, y que toda la familia estaba ahí. Eran momentos muy felices, muy, muy alegres, muy, muy especiales, porque la verdad sí nos sentíamos muy acobijados por nuestra familia. Los 24 de diciembre nos las pasábamos en La Hollada y los 31 de diciembre en Tabasco, porque en Tabasco, las fiestas se desborda, pues, entonces nos íbamos para Tabasco. Y ahí sí fueron momentos, han sido momentos muy, muy, muy satisfactorios. Otro. El nacimiento de mis sobrinos no fue un momento bonito para todos. También, también. El nacimiento De Raquel, de Raquel, de Pablo. la unión que tiene Raquel con su tío, muy especial. El nacimiento de Pablito. Y el irnos, cuando mi esposo salió, se retiró de la armada, nos pagó un viaje a todos. No teníamos carro. No, Agarramos maletas y en autobuses nos fuimos a Oaxaca, paseamos, de ahí nos fuimos a Tabasco. Eso es lo que yo valoro. Los pequeños momentos que tenemos para salir, que a veces no necesitamos ir a grandes lugares, ¿no? A veces aquí en la casa mismo comemos todos juntos, celebramos, tenemos la costumbre de celebrar todos los cumpleaños. Tenemos esa bonita costumbre de estar unidos en los cumpleaños, de darnos regalos, sean pocos, sean muchos, pero esos son los momentos que nos unen como familia. Hace rato mi mamá decía que mis hermanos le llegaron a reclamar, ¿no? Pero ¿cómo lograron equilibrar la atención entre sus 3 hijos? Para que ya no reclamara. pues que como dice mi esposa, ¿no? Tuve que hablar con mis hijos sobre la situación de Estrella, porque ellos no entendían, estaban niños y ellos también necesitaban cuidado y atención. Pero yo creo que siempre hubo un marinero que a mí me dijo, mira, dice, todo en la vida son diálogos. Cuando tú tengas problemas con tu esposa, siéntala enfrente de ti, dice, y habla con ella. ¿Sabes qué? Quiero hablar contigo, pero aléjala, no te vaya a golpear. Entonces, yo siempre creí en ese tema que me decía él, del diálogo, de dialogar con mis hijos, de dialogar con mi esposa, cuando llegamos a una situación difícil, para no faltarnos al respeto, mejor dialogamos antes de que suceda alguna cosa más grave o más difícil. Entonces eso no me empezó a ayudar a dialogar con mis hijos, a entender, a hacerles entender cuál era la situación de Estrella, y y gracias a Dios sí empezaron a entender y a comprender el propósito. Y gran parte, como dice mi esposo, yo con Estrella soy 24/7. La fórmula que yo hallé es integrarlos en sus terapias, integrarlos en sus consultas médicas, integrarlos en sus tareas. Cuando ellos estaban chicos y tenían que hacer la tarea, yo integraba a Estrella a hacer tarea con ellos. Es la integración, la empatía que tuvieran ante el dolor de ella. Eso ha sido primordial. ¿Cómo creen que le impactó su vida para sus hijos tener una hermana con discapacidad? Yo pienso que pues sintieron, porque todos hijos al ver a una
hermana con una discapacidad, pues no, en primera, pues tienen también tendencia a que los burlen, sentirse mal por tener una hermana con discapacidad y que alguien llega y le diga, mira, tienes una hermana con discapacidad. Entonces ellos también considero yo que se sentían con presión, pero como les dije de un principio, ellos entendieron la situación y defendían a su hermana. Pero sí, afectaciones, yo creo que sí No, acá. tuvo afectaciones para con ellos. Sí considero que eso le afectó mucho a ellos desde niño. Yo creo que los hizo fuertes, frente a las críticas, frente a que la sociedad las veía con otros ojos a su hermana. Eso los hizo fuertes. No, no la discriminaban. Quizá llegó un momento en que sí se ofendía tanto que sí la defendían, pero eso los ha hecho fuertes. ¿Qué han aprendido de Dios a través de mí, ustedes como padres? ¿Qué hemos aprendido de Dios? Bueno, pues a mí Dios le comentaba yo a mi esposa, me admiro cómo Dios ha usado a Estrella. A través de los tiempos, Estrella a mí me ha enseñado muchas cosas. Me ha enseñado a aprender, a escuchar, a entender, porque he moldeado mi carácter por medio de Estrella, de mi esposa, que es muy ayuda, la ayuda idónea, porque la verdad sí tenía un carácter muy fuerte. Pero gracias a ellas dos, a Estrella y a mi esposa, he aprendido a valorar, he aprendido a tener paciencia, tolerancia, y he aprendido a comprender y entender cuál es la situación. Estrella, a pesar de sus limitaciones, es una niña muy inquieta y es una niña que no ve hacia atrás, sino ve hacia el futuro. Y eso hay a veces se limita, como todos nos limitamos, pero el propósito de Dios es otro. Entonces, no sé cómo vaya a acabar, ¿no? Eso no sé, pero yo siempre he tenido la idea y la seguridad de que Estrella le han profetizado que va a ser algo grande en la vida. Entonces yo sí lo creo, porque el Señor es grande y poderoso sobre todas las cosas. Desde un principio, cuando ella nació, después de cuestionarme, después de decir por qué yo, después de decir, Señor, yo no puedo, con mis fuerzas, yo no puedo. Desde ese momento yo entendí a depender de Dios. Aún de las cosas más pequeñas, Estrella ha tenido más de 20 cirugías y por el trabajo de mi esposo, por, por circunstancias muchas veces, o porque a él, a pesar de su carácter, ha sido débil para verla en los hospitales, para entrar a cirugía, para estar con ella. Él ha sido muy débil en ese aspecto y yo he estado con ella en cada cirugía, en cada prueba, en cada lucha. He visto la mano de Dios. Como le digo, son más de 23 cirugías, muchas pruebas físicas que ella ha tenido, ¿no? Y he aprendido a depender de Dios, aún de las cosas más pequeñas. Y porque a pesar de mi debilidad, Él me ha hecho fuerte. Yo soy sincera, soy quizá con Estrella más dura que con mis otros hijos, ¿verdad? Sí, sí.
Yo soy más dura con Estrella que con mis otros hijos. ¿Por qué? Porque yo sé que mis otros hijos tienen la habilidad para salir adelante. Lo que a Estrella se le dificulta más. En la escuela yo le decía, ¿Estudia el doble? tú tienes que esforzarte el doble del que un niño se esfuerza. Y ella aprendió a base de... Repeticiones. Para Estrella le tienes que repetir varias veces para que ella lo comprenda. Y todo eso ha sido depender de Dios, pedirle la sabiduría a Dios, cómo guiarla, porque hay veces sí que ya se la quiero mandar. Estas preguntas son más para mi mamá, porque ella es mi cuidadora 24/7. Como madre, ¿has vivido momentos de cansancio, frustración o dolor profundo? Sí. Dolor profundo, sí. Ella tuvo un accidente pequeña por descuido, por negligencia, no sé, o por voluntad de Dios también. Ella se me ahogó en un balde con agua. De tina, una tina. Y entonces, para mí fue una de las pruebas más difíciles, porque ya habíamos avanzado mucho y hubo un retroceso terrible, ¿no? Ella volvió a quedar cuadraplégica y empezar de cero otra vez. Luego, en muchas cirugías también hubo algunas negligencias y ella volvió a quedar sin caminar y volver a empezar otra vez. Pero no ha sido frustración. Han sido pruebas, han sido luchas que han formado mi carácter. ¿Y en algún momento te has sentido sobrepasada, ma? ¿Cómo? Sí, que las circunstancias te sobrepasan. Claro, somos humanos y nuestra mente a veces Sobrepasa los límites. se cansa, ¿no? Sí. A veces yo me pongo, aunque ella no lo vea, yo en una semana me pongo un propósito para ella y a veces no lo logro. Y sí me sobrepasa y yo le pregunto a Dios, ¿qué me hace falta? ¿En qué debo cambiar? ¿Qué estrategias debo de tener? Sí, como toda mamá, si le preguntas a cualquier mamá 24/7 te va a decir sí. Cansancio físico. Cuando estaba pequeña mis hijos estaban en el kinder, En otra en la primaria y en diferentes kinderes, diferentes escuelas y yo tenía que ir a dejarlos de esquina a esquina, recogerlos de esquina a esquina y de ahí caminar con Estrella, llevarla a terapias en su carriola, regresar, atender a los niños, físico, moral, porque muchas personas muchas veces no nos entienden y nos juzgan. Juzgan, ¿por qué? ¿Por qué tiene una niña así? Y soy cristiana, pero Estrella luego me cae, muchas veces sí las enfrento, muchas veces nada más con la mirada, ¿no? Y espiritualmente yo espero mucho más de ella. Yo le digo a Dios, ¿cuándo veré el resultado de mis oraciones? Pero mi esposo dice que todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Sí. ¿Y cómo has lidiado con esas emociones que ahorita compartiste, ma? ¿Cómo he lidiado? Dice mi esposo que yo soy Magdalena. Yo por todo lloro. ¿No? Una de mis cuñadas me dice que yo soy como mi mamá, que todo arregla llorando. Ese es mi desahogo, llorar. Aún en mis oraciones, uno de mis sobrinos dice, ¿por qué mi tía llora mucho? Es mi manera de desahogarme, llorar. ¿Otra? ¿Qué es? ¿Ver películas? Ver películas, Y coser. coser. Mi terapia es esa. Yo soy, me gustan manualidades.
Aprendí manualidades porque llegó un momento de cansancio y yo me encontré una revista en la calle tirada de fieltro. Económicamente. Y ahí aprendí a hacer fieltro, bordar lentejuelas, esa es mi terapia. Y depender de Dios. Depender de Dios, yo en la noche a veces estoy orando, no solo por Estrella, porque sé que mis otros hijos tienen pruebas y luchas, y mi deber es orar por ellos y depender de Dios. ¿Qué te ha ayudado a seguir adelante? Ya dijiste Dios, pero ¿qué más te ha ayudado a seguir adelante? Como mamá 24/7. Como mamá 24/7. Esto para mí es muy fuerte. Yo, igual que el pastor, que la pastora, a veces nos ponemos a platicar. ¿Qué será de nuestros hijos cuando nosotros faltemos? Y eso me impulsa cada día a que Estrella sea independiente, a que Estrella no se limite, a que Estrella, cuando yo falte, ella tenga la seguridad y la certeza de que puede salir adelante sola, ¿no? Mis hijos no dudo que sí lo vean, pero cada quien tiene sus familias, ¿no? Y eso me impulsa todos los días. Como le digo, yo soy muy estricta con ella, muy dura con ella, pero a veces le digo, es por tu bien, Sí, ¿no? sí. Es por tu bien y ese es mi motivo todos los días. Yo a veces estoy en las noches pensando, ¿y mañana qué reto le voy a poner a Estrella? Aún el más pequeño, pero yo quiero hacerla independiente. Ese es mi reto, que ella sea independiente cada día. Sí. Y ahora una pregunta para los dos. ¿Cómo ha transformado su manera de ver la vida teniendo una hija con discapacidad? ¿Cómo ha transformado la manera de verla? Bueno, pues Dios transforma los tiempos. Hay muchas cosas que han cambiado de cuando empezamos, cuando nació Estrella, y ha transformado de una manera nuestras vidas, eh, buscando siempre una solución a todas las situaciones que se nos presentan. Y poco a poco nosotros vemos la mano de Dios sobre nuestros hijos, sobre Estrella, sobre Jorge, sobre Juan, y vemos que cada día el Señor se manifiesta cuando uno de una manera busca a Dios fervientemente, busca a Dios. Él va transformando nuestras vidas, obedeciéndole, ser disciplinado en las cosas de Dios, tal vez no cumpliendo todo el propósito de Dios, pero hacemos y tratamos siempre de cumplir lo que Dios en su mandamiento manda. ¿Cómo ha transformado mi vida? De ver la vida. De la manera de ver la vida, siendo más empático. Por cierto. Más empático porque hemos ido a los hospitales, ¿verdad? Y hay mamás que pierden la paciencia muy rápido o sojuzgan ellas mismas a sus hijos cuando dicen, es que no quiere, es que no puede. Y hasta Estrella ha intervenido muchas veces en eso, hablándole a los niños que sí se pueden hacer las cosas, ¿no? Entonces hemos sido más empáticos con aquellas personas, no solamente con niños con discapacidad, con adultos con discapacidad, con personas que están sufriendo en la calle. Muchas veces nos hemos puesto a orar en la calle, ¿verdad? ¿No? Bueno, tú y yo lloro más. Hemos tenido la oportunidad de hablar, de platicar con personas con algún problema
y Dios te moldea. Dios te moldea. A veces nosotros, las personas, somos duras ante las necesidades de los demás, pero Dios te va transformando, te va cambiando, te ha hecho sensible, aún sin hablar con esa persona, te hace sensible con solo verlas. A veces Dios te hace ver su dolor. Bueno, mira, Dios, cuando uno es buena persona, Dios te ve, te da una manera de ver la vida diferente. Quiero comentarle algo, fíjese que ahí en el trabajo siempre me gusta platicarlo porque Dios es bueno. Había un muchacho que se llamaba Galis. Ese muchacho, cuando llegó, fuerte, grande, bien fuerte, paracaidista, muy lleno de vida, corría mucho, ese muchacho se vino abajo. Tuvo problemas con su esposa, con su departamento, le quitaron todo, se vino abajo, le cayó azúcar. Y de ese Galis que conocimos, se enflaqueció de manera fea, muy delgado. Y entonces se arrinconó en un lugar de ahí del sollado donde vivía. Nadie lo volteaba a ver. Yo agarraba y el único que lo volteaba a ver era yo. Yo lo bañaba. Casi tres, al tercer día lo estaba yo bañando. Y a mí siempre la misericordia de Dios me ha tocado porque puedo ayudar a cualquiera. Yo lo puedo ver en la calle, yo lo recojo, bajo cuando voy en los camiones, le doy el lugar a los señores grandes, ¿cómo se llama? Ayudo a bajar a los señores grandes porque yo sé cuáles son sus limitaciones. Y eso el Señor me ha enseñado a ver claro que hay discriminación. Pero yo, gracias al Señor, como dice mi esposa, yo nunca he visto que Estrella, o he oído que Estrella, cuando va conmigo, que la maltraten verbalmente o físicamente. Nunca. Porque soy una persona que yo no me fijo en nadie. Yo cuando voy con Estrella vamos a donde vamos y nos regresamos. Pero gracias al Señor, nunca nos hemos topado. Por lo menos yo no me he topado con una persona que maltrate o se dirija mal hacia mi hija. Pero y eso le doy gracias al Señor porque no sé cómo actuaría yo, la verdad, porque sí me molestaría yo de esa manera. Para cerrar, ¿qué le dirían a otros padres que acaban de recibir un diagnóstico similar? Similar. Cuando Estrella la metía a la cama, nos quedábamos afuera muchas mamás, porque muchas veces teníamos que entrar a terapias motrices o de ejercicio, y todas nos quedábamos afuera. Hacíamos un pequeño convivio allá afuera. Muchas mamás, no solamente con niños con parálisis cerebral, niños con Down, niños con autismo, Con ceguera. Sordos. Hidrocefalia, eran diferentes tipos de discapacidades. Y yo creo que nuestras recomendaciones era siempre tomarnos de la mano de Dios y ser fuertes, no flaquear, aunque las circunstancias a veces que nos muevan y nos quieran tumbar, no flaquear y depender de Dios. Y como decía el terapista, sacarlos adelante a como puedan, a como hablan, a como caminen, porque decía, si no, enciérrese con ella. Y así hay muchas situaciones, hay muchas personas que por vergüenza, por temor, por falta de carácter, De conocimiento. O falta de Dios, encierran a sus hijos, los aíslan del mundo, y no, aislándolos no los ayudamos en nada.
Debemos de ser mamás fuertes, mamás 24/7, mamás que aunque dice la palabra que seamos como esa palmera, que aunque el viento nos lleve para acá y para allá, nuestra fuerza está en Dios, nuestras raíces están en Dios. Eso nos ha ayudado a nosotros a sacar a nuestros hijos adelante, no solamente a Estrella. ¿Qué consejo les daría desde su experiencia? Mi mamá una vez, bueno, los que no saben, el pastor Rubén les dijo, déjala hacer, porque no quería hacer el cambio de escuela, de la escuela especial a una escuela regular. Entonces, ¿qué consejo les darías desde esa experiencia a las mamás, ma? Eso, que no los limite. Muchas veces nosotros mismos les ponemos límites porque no queremos que sufra. El pastor Rubén me dijo, yo tenía miedo, le decía, es que cómo la van a tratar. Yo me quedé llorando en el portón cuando ella fue su primer día y ella andaba feliz con los niños y yo llorando en el portón. Y el pastor Rubén me decía, déjala hacer. Y uno de mis hijos me dijo, es que no puedes cambiar el mundo para ella. Ella tiene que cambiar al mundo. Dice, si no, pues enciérrala en una burbujita. Y eso no es lo que no debemos hacer. No limitarlos, no encerrarlos, dejarlos ser. A Estrella le hemos permitido experimentar muchas cosas, de todo. Aún ella toma las decisiones de sus tratamientos médicos. Ella toma sus decisiones de qué quiere ser. Ella, si la conocieran, es chaparrita, flaquita, pero una de mis hermanas dice que ella es la coqueta de la familia. Y que tengo una belleza antigua. Ella es la coqueta de la familia. A Estrella eso no le limita a ponerse unos shortcitos cortos, aunque sus piernas estén flacas y chuecas y estén una más corta que otra, con cicatrices. Ella no le limita eso. Ella se pone sus blusitas bien coquetas. Dejarlo ser. Esa es la palabra. Dejarlo ser. ¿Y qué palabras le darían a esos padres que hoy tienen miedo? Miedo. Miedo es algo que no se nos va a quitar. Ni con hijos especiales, ni con hijos normales. Eso no se nos quita ni, como decía mi esposo, miedo fue cuando perdimos a nuestros padres. Porque también como hijos, ellos eran nuestra fortaleza. ¿No? Teníamos un lugar seguro donde ir a recargar también nosotros nuestras pilas. Cuando nuestros padres faltaron, quedaron nuestros hermanos, pero muchos también se han ido, ¿no? Eso es miedo. La misma pregunta. Dime. ¿Qué palabra le darían a esos padres que hoy tienen miedo? Bueno, a mí de niño mi mamá me enseñó a ser muy fuerte. Éramos 11 en la familia y ella nos enseñó a trabajar, nos enseñó a ser muy fuerte, a no temerle a nada, no importa la situación donde estés. Tú pides, no tengas miedo ni te limites. Entonces mi consejo sería para un diagnóstico prematuro para unos padres, es que no tengan miedo no sé en qué situación podría hacer esa pregunta, si son cristianos o no cristianos. Si son cristianos, yo pienso que deberían poner todo en la mano de Dios. No limites a tus hijos, no lo escondas. Hay personas que esconden a sus hijos por tal de que no lo vean, por el qué dirán, por mi apellido, por lo que dirán mi familia. No importa las críticas quedan a un lado. Siempre va a haber crítica, pero yo no soy una de las personas que yo nunca me fijo en las críticas ni en lo que dirán. Siempre mis hijos los saco adelante y Estrella va conmigo agarrado de mi mano.
no limito a Estrella en ninguna forma la limito. Cuando necesita algo, me dice, papá, necesito esto, yo se lo traigo. O sea, si podemos ir, podemos platicar, podemos estar siempre juntos. Entonces, nuestros hijos son una bendición, más cuando son de diagnóstico, de discapacidad, sea lo que sea, siempre es una bendición porque el Señor escoge. Yo para mí siempre he dicho que el Señor escoge a personas que van a tener la capacidad de poder sacar adelante a sus hijos. No limites a tus hijos si tienen una discapacidad. Dale la tolerancia, dale la paciencia, dale la seguridad principalmente para que siga adelante. Que no se limite, que no tenga miedo a exponer lo que es. Porque los dones Dios lo da, no lo da la gente, lo da Dios. Y los dones todos nosotros, sea discapacitado, sea gente normal, tenemos unos dones que el Señor nos tiene preparados. Pero si no lo abrimos, no le pedimos al Señor que nos dé los dones, nunca vamos a poder desarrollarnos espiritualmente. Ahora, si algunas personas con discapacidad que no creen en Dios, que no tienen la creencia de que Dios puede hacer milagros, yo les diría que crean en el Señor, que vayan a una iglesia y entreguen toda su carga, todo su cansancio, toda su desesperación, toda su angustia al Señor, porque Él va a solucionar. Él te va a empezar a dar sabiduría y entendimiento y la fuerza que tuvo mi esposa para poder levantar a Estrella. Porque es cansado, sí es cansado, es agotado, sí es agotador, pero el Señor te da fuerza y te da energía para seguir adelante y poder ver a tus hijos, poder ver a tu hija con esa discapacidad, desarrollarse y ver cómo el Señor la puede levantar de lo que sea para que sea algo grande espiritualmente. Por eso yo les digo que crean en Dios, busquen a Dios. Si tienen esa necesidad, búsquenla y el Señor, estoy seguro de que va a fortalecer tu vida y la de tu hijo. Y como un consejo así, en verdad, pierdan la vergüenza, porque Estrella es muy imprudente. Con letras mayúsculas. Imprudente, perdamos la vergüenza. Ella se expresa a su manera y a veces hace cada pregunta o da cada respuesta que nada más con la mirada. Pero eso es parte de la libertad que uno les da. Sí. Si pudieran describir a su familia en una palabra después de todo esto vivido con discapacidad, ¿cuál sería y por qué? La mente de mi papá se quedó en blanco. Puedo describir mi familia como sobreviviente. ¿Por qué? Porque hemos superado muchas pruebas con Estrella. Como le decía, más de 20 cirugías que mis hijos aprendieron a estar solos. Porque yo tenía que estar en el hospital. Somos sobrevivientes de una hija con discapacidad. Una de las cualidades que tiene Estrella es que yo nunca le he visto quejarse de las 20 operaciones que se le han aplicado. Y esas son unas cualidades que ella tiene y me gusta. Porque dicen que se parece mucho a mí. Yo no creo, pues no se parece. No necesitamos prueba de ADN. No necesité. Entonces, hemos tratado de que Estrella sea fuerte, sea inteligente. Como dice mi esposa, sea autosuficiente. Que no se limite a las cosas. Todo lo que desea lo puede lograr, porque no hay nada imposible. Hay muchos testimonios de personas que logran muchas cosas. ¿Por qué? Porque tienen un propósito. Y ese es el propósito que Dios da. La seguridad, la estabilidad es importantísimo. Tenemos
la verdad yo estoy muy contento. Estoy muy contento con Estrella por lo que Dios está haciendo en su vida. Yo sé que puede llegar a más porque el Señor, así como vamos, Él no va a usar de una manera diferente a Estrella. Una manera donde te agrade a las personas, porque para eso estamos cuando somos hijos del Señor. Agradamos a las personas porque ven en ti diferente. Yo le digo a Estrella, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Yo siempre se lo digo, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros ya estamos destinados. Dice la palabra del Señor que allá en el cielo, Estrella va a brincar, va a correr, va a hacer 1000 cosas allá. Y no va a tener limitaciones ni enfermedades, nada, sino va a ser feliz, porque allá en el cielo está la felicidad. Bueno, muchísimas gracias por su amor hacia nosotros, su historia compartida hoy y por todos los que han hecho como por nosotros como hijos, como familia, como nietos, etcétera. Y esto fue Charlando con Estrella. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí conectados viendo. Si este episodio tocó tu corazón, compártela porque puede ser de bendición para alguien más que esté pasando una condición similar u otra. Nos vemos en el siguiente episodio. Dios les bendiga mucho.